Muy buenos días a todos. Nuestro hermano Rogelio ya dio la bienvenida, pero sí creo que hay varios hermanos de diferentes iglesias. Robert, no sé cuántos hermanitos vinieron de allá de la Sierra Negra, si hay varios. Pues a todos nuestros hermanos, hermanas de allá de la iglesia, donde preside, pastorea nuestro hermano Roberto, allá en la Sierra Negra, de verdad, qué gozo, qué alegría que hayan hecho ustedes este esfuerzo para acompañarnos en este día de acción de gracias. De verdad, hermanos, deseamos que en la gracia de Dios, en su enorme amor, ustedes sean bendecidos y que nuestra coinonía como iglesias hermanas sea fuertemente fortalecida. También a nuestros hermanos de la iglesia del Tepeji, veo que nos acompañan. Sé que es un viaje largo, hermanos, de allá hasta acá, pero qué gusto que estén con nosotros y además las actividades que ustedes también tienen. Gracias, hermanos, gracias. Y hay hermanos que vienen de otros lugares que también podemos llamar iglesias, nuestros hermanos que vienen de Guajuapan, nuestro hermano Palemón, Ángel, Maresa, su hija, de allá de Tlacotepec también. Qué gusto que nos estén acompañando, y a todos ustedes que aceptaron esta invitación para estar hoy en esta actividad, que es una reunión de acción de gracias. De verdad, ampliamente nuestro anhelo es que Dios nos bendiga mucho, bendiga nuestro corazón, no en un día, no en un momento, sino a través de una determinación, a través de esa gracia que Él fluye, a través de su Espíritu, su palabra, pero que también se sume a un compromiso personal, a una decisión que tiene que tomar toda persona cada día como este. Porque son 52 fines de semana, 52 domingos, y son 52 días que tenemos que tomar una decisión. Ir a la casa de Dios, ir a su casa, a su iglesia, a darle gracias, a reconocer que todo lo que tenemos es a Él. Nuestros hermanos de la iglesia de Puebla, bueno, no los había mencionado, pero ya vi que me están mirando fijamente. ¿Te estás olvidando? No me olvido. Hermanos de la iglesia de Puebla, qué gusto también que nos acompañen, que estén con nosotros. Son una bendición a nosotros. Anhelamos que Dios en su también muy grande gracia nos permita ser una bendición a ustedes. Están en casa. Están en casa. Todos están en casa. Es una enseñanza, si nos pones las diapositivas, Elías, por favor, que se titula La vid verdadera. Hoy es un día de acción de gracias y yo quisiera, ¿verdad?, empezar haciendo un par de preguntas. ¿Por qué estamos dando gracias? Si esta es nuestra primera reunión de este año, es el primer domingo que Dios nos permite reunirnos, y con algunos de ustedes es una alegría que nos estén acompañando. Yo quisiera que empezáramos en nuestra mente a empezar a irnos conectando con una acción de gracias y de dónde procede, de dónde sale. ¿Por qué damos gracias hoy? Del año pasado, 2023, ¿por qué estás dando gracias? Yo quisiera que cada uno de ustedes, desde los más pequeños hasta los más adultos, pudiéramos poner en nuestra mente ahora, ¿por qué le estás dando gracias a Dios hoy? Si tuvieses la oportunidad de pasar al frente, tomar el micrófono, y delante de este auditorio o delante de las personas que lo van a ver a través de la transmisión, o de muchas otras personas en muy diferentes lugares que lo van a ver ahí en esas páginas donde va a ser puesto, y en cualquier momento, en cualquier horario, estas personas van a escuchar esta enseñanza y te van a escuchar a ti también. ¿Por qué das gracias? ¿Por qué das gracias? Creo que como personas, como humanidad y todo lo que conlleva ello, regularmente solemos dar gracias por las cosas agradables.
por las cosas que son bonitas, regalos, momentos, alimentos, en algún momento por comidas que son deleitosas, extraordinarias, por ocasiones que son muy singulares y que nos maravillan y nos sorprenden, por estar con personas que la interacción entre ellos y tú o entre ustedes se da en una magnitud que tal vez con otros no se puede dar, aunque quisieras. ¿Por qué damos gracias? Es la primera pregunta. Segunda, no es examen. ¿Qué se necesita para ser agradecido? ¿Qué necesita usted, yo, desde los más pequeños que están hoy aquí y desde los que están ya en el vientre, porque algunos ya vienen en camino, ya son parte de, no hasta que nacen, ya son parte de? ¿Qué se necesita para que cada uno de nosotros tenga un corazón agradecido? En el trayecto, cuando veníamos ya hacia la reunión, meditando en el mensaje y en esta introducción, preguntaba a mi familia qué celebran en Estados Unidos o qué se celebra en ese día en Estados Unidos que le llaman Día de Acción de Gracias. ¿Alguien sabe? Porque allá es una celebración nacional. Todo el país ocupa un día en una fecha o en un mes, en un día muy particular, y todo el país se paraliza, las familias se reúnen, en las iglesias sin duda alguna habrá muchas actividades enfocadas en eso y celebran el Día de Acción de Gracias. ¿Alguien sabe por qué? A ver, Robert, pásate, hermano, te queremos oír. ¿Creían que era broma lo del micrófono? No, ¿cómo va a ser? Estamos empezando el año. Buenos días o gracias. Bueno, lo que entiendo es que hace tiempo los primeros que visitaron los Estados Unidos o la parte regional, Exacto, que venían buscando un lugar donde realizar su fe, su credo. Y en esa época creo que hubo una nevada muy terrible y las siembras… Sí, vaya, si no te hubo lo pegas un cosecha. poquito más arriba el micrófono. A partir de ahí empezaron a darle gracias a Dios porque fue un día muy terrible, no había alimento. Y de tal manera, algo así que de ahí querían tomar, creo, el pavito, eso querían ponerle al símbolo de la bandera, pero por la belleza pues no aceptaron eso, pero fue por la nevada que tuvieron y hubo escasez de alimento. Muchas gracias a nuestro hermano. Seguramente había más que querían el micrófono. En algún momento se los pasamos, no se preocupen, va a haber más tiempo. Correcto. En el año 1600 y algo llegaron los primeros peregrinos de Inglaterra a colonizar Norteamérica. De ese barco tan famoso, Mayflower, casi la mitad de todos esos peregrinos murió en el primer año. Venían con grandes anhelos, con grandes expectativas, una amplia tierra habitada por población autóctona, indios, indígenas, podríamos decirlo, y venía gente de otra parte del mundo, de Inglaterra, a iniciar una nueva etapa con grandes planes. Seguramente muchos cuando se embarcaron consideraron todas sus posibilidades, habilidades que necesitaban, herramientas que iban a ocupar. Seguramente vinieron equipados también con cierto grado de alimentos almacenados para que en lo que ellos empezaban a colonizar, ellos tuvieran el sustento. Pero la historia marca eso. En el primer año, el clima totalmente contrario o muy diferente al que ellos tenían allá, causó sus estragos y la mitad murieron. ¿El resto cómo sobrevivió? Bueno, hubo ahí, vamos a decirlo ahora, sin entrar en muchos detalles, solo con fines prácticos, hubo una simbiosis. Los indios, la gente indígena, los nativos entraron en contacto y empezaron a transmitir su conocimiento, empezaron a ayudarles.
para que ellos pudieran entender ahora en este tipo de tierras cómo producir, cómo cosechar, cómo protegerse, cómo resistir esos climas tan diferentes. Y se estableció un vínculo y una sociedad. Y a lo largo de la historia llegó el momento en que esto se fue celebrando y se estableció como una fecha a nivel nacional, de que una gran nación allá al norte de nosotros, que hoy podría ser considerada una de las naciones más poderosas, si no es que es la más poderosa del mundo, dedica un día completo a reconocer que hay que ser agradecidos. A reconocer que aunque uno puede tener habilidades, características físicas, intelectuales, que uno puede, diríamos, adaptarse en diferentes medios, nunca lo puede uno hacer solo. Siempre necesitas ayuda. ¿Qué se necesita para ser agradecido? Porque hoy puede, en este amplio auditorio, puede haber personas que de todo te dan gracias, de todo. Y te lo dan con una sonrisa, te lo dan de verdad, de corazón, te lo dicen gracias, de verdad, muchas gracias. Pero podemos saber otros que no sabemos ser agradecidos. Vaya, a veces ni por el saludo de buenos días. Alguien pasa en la calle rápido y buenos días. Yo ni lo conozco, este me lo voy a andar contestando. Nada. ¿Qué se necesita para ser agradecido? Vamos a nuestro texto que no tiene nada que ver con la secuencia que estamos predicando del Evangelio de Juan. Es un pasaje que de manera totalmente independiente Dios ha puesto para esta reunión. Entonces vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15, por favor. Vamos a leer 5 versículos de este capítulo. Esta diapositiva que tienen ustedes en pantalla, mis amados, es de la versión que siempre ocupamos, la Reina Valera 1960. La siguiente diapositiva es de la Nueva Traducción Viviente. Me interesa que a través de esta otra traducción podamos apreciar ciertas palabras que tal vez en la versión española la palabra me puede a mí dar una idea, y lo que viene del griego puede ser algo que es más fuerte. Entonces dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 1. Les voy a animar, les voy a pedir si nos ponemos de pie, por favor, para leer estos versículos. Y a diferencia de como siempre me gusta hacerlo de forma alternada, me gustaría que hoy todos los leyéramos al unísono, todos en voz alta, podamos leer este pasaje tratando de coordinarnos y de darle ese tiempo a las frases para poder entenderlo. No es una competencia a ver quién lo lee más rápido, no es una carrera de velocidad a ver quién lo termina primero. Es entender que esto es palabra de Dios, Dios hablando a cada uno de nosotros, Dios teniendo algo muy importante que decirte. Dale el tiempo. Aprende a oír la voz de Dios a veces a través de tu propia voz cuando estás leyendo su palabra. Todos al unísono dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este pasaje tiene que ver todo con la gratitud. Este pasaje tiene que decirnos mucho. Tal vez algunos ya en este momento estemos pensando a lo largo de este año que ya terminó el 2023, ¿por qué cosas fui agradecido? Pero tal vez también en tu mente estén, ¿por cuántas cosas no fuiste agradecido?
¿Por cuántas cosas no tuviste un corazón humilde, entendido? ¿En cuántos aspectos Dios vino y trató contigo a través de circunstancias, a través de su palabra? Separados de Él, no somos nada, ni siquiera capaces de poder dar gracias por las cosas que se complican siempre en la vida, y que las hay. Hoy es un día de acción de gracias y es bueno que si en algún momento vamos a estar levantando una oración y diciéndole a Dios, Dios, gracias, que seamos entendidos, que Dios nos ha bendecido de muchas maneras y en muchos momentos, a través de muchas personas, a través de diferentes circunstancias y probablemente varias de ellas no gratas, pero no son las circunstancias lo que tienen que cambiar. Es tu corazón, es tu entendimiento, el que tiene que entender de dónde nace una verdadera gratitud. Padre, estamos hoy aquí para darte gracias. Estamos hoy aquí para poder reconocer que eres un Dios vivo, verdadero, sabio, bueno. Estamos aquí también, Señor, para reconocer que ninguna vida carece de propósito, que tú tienes cuidado de todos y tienes propósitos eternos, sabios para con todos. Señor, si hoy pudieras poner colirio en nuestros ojos, si hoy pudieras con tu palabra y tu gracia quitar las ideas equivocadas que tenemos, y que pueda hoy, Señor, a través de tu misericordia, nacer en nosotros un corazón agradecido, plenamente, por completo, humilde, para que esa gratitud ayude a no separarnos de ti y llevar una vida que dé fruto. Bendice a todos, Señor, con tu palabra, a los que estamos hoy, a los que se conectan, a los que van a escuchar después la enseñanza en iglesias como Ciudad Valles o otras iglesias a la distancia ya con los hermanos en Acapulco. Que tu palabra sea viva y eficaz, apropiada para el momento en que cada uno la escuche. Hoy eres digno de ser reconocido, hoy eres digno de ser alabado, y no solo hoy, cada día. Ayúdanos a que se levante una iglesia que sea agradecida. Así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, siéntense. Si nos pones la siguiente diapositiva, por favor, Elías. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Yo quisiera que usted pudiera tener ahí en su Biblia impresa, ¿verdad?, el pasaje, y que pudiera apreciar algunas diferencias. Para el propósito del estudio, no son muchas las diferencias que vamos a ver, solo hay una en específico, pero vamos a leer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando el Señor Jesucristo y Él se está representando en esa planta que da uvas, en esa vid. Y Él dice que Él es la verdadera vid, pero también está diciendo que su Padre, nuestro Dios Todopoderoso, Él es el labrador, Él es el que se está moviendo en ese extenso lugar donde están todas estas vides, donde están todas estas plantas, y Dios con toda su sabiduría y todo su poder se está moviendo libremente a lo largo y ancho de todo este huerto, y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y fíjate lo que dice el verso 2, a lo mejor ahí es donde entra esa partecita que es diferente de la Reina Valera. Dice, Él corta de mí, ¿qué cosa dice? Toda rama que no produce fruto. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es una vid, que esa vid tiene muchas ramas y que su Padre está recorriendo lo largo y ancho de toda esa vid
pero que el Padre tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la sabiduría para cortar ramas que no producen fruto. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda, limpia las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y ustedes, está hablando a los discípulos, ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Siguiente, por favor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y fíjate cómo termina esta sección. El Señor Jesucristo haciendo una contundente, absoluta afirmación. No hay lugar para debates, no hay lugar para, bueno, a lo mejor sí se podría, si yo me separo de Cristo, yo como ya conozco un poco de la palabra, tengo moral, tengo educación, tengo principios, aunque yo no sea una persona creyente, aunque yo no sea un asistente a una iglesia, yo puedo vivir una vida agradable a Cristo. Es fuertísimo lo que dice el verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí. Es brutal lo que dice el Señor Jesucristo. Nada no pueden hacer nada. Es tremendo lo que dice este pasaje. Entonces, vamos a ver tres aspectos en el tiempo que tengo por delante. Y el primero es hablar de la vid verdadera. Si nos lo pones, por favor, Elías, ese primer punto. La vid verdadera dentro del pueblo de Israel tiene una historia muy importante. Porque aquí el Señor Jesucristo, Él está presentándose y diciéndonos a todos nosotros, yo soy la verdadera vid. La fuente de la vida, la fuente de la plenitud, la fuente de toda esa gracia, la fuente de toda esa luz, la fuente de todo aquello que de Él puede venir a tu vida. Y no solo de la gente adulta o de la gente creyente o de los hermanos que son integrantes ya de alguna iglesia. No, a cualquier persona. Él es la fuente de la verdadera vida. Muchas personas cuando termina el último día del año, hacen muchas acciones, algunos los llaman cábalas. Son ciertas acciones que ellos hacen porque quieren que esa acción que hacen en ese momento, últimos minutos o últimos segundos del 2023, quieren que esos últimos segundos tengan un efecto sobre los 366 días del 2024. Y algunos se cuelgan mochilas, salen corriendo a la calle, algunos se ponen ropa interior de ciertos colores, ya ustedes lo sabrán, luego me platican. Y así, la gente hace muchas cosas porque cree que esos minutos van a tener una influencia sobre el resto del año y esa persona va a recibir esos beneficios. Las personas hacen muchas cosas y viven esperando muchas de esas cosas, pero la palabra, ¿verdad?, nos dice que solo Cristo es la fuente de la verdadera vida. Solo Cristo, no esos rituales, no esas acciones, no esos colores, no esas cosas. Dice que solo es Cristo. Él es la fuente de la verdadera vida. Pero aquí lo primero que yo quisiera, ¿verdad? Anotándote esos dos pasajes, si me acompañas rápidamente ahí al Salmo 81, para que veamos cómo la Escritura nos habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice a partir del verso 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Dios le está hablando a su pueblo y Dios está siendo muy claro, no seas idólatra,
No te vayas buscando falsos dioses. Verso 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios caminos. Fíjate cómo en este texto Dios le está reprendiendo a su pueblo, de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto, pero ellos fueron tras sus dioses. Vamos ahora al pasaje anterior, al Salmo 80. Fíjate lo que dice el verso 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra, los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Dios está hablando de Israel como esa vid, como esa planta, que este era el propósito de Dios, que ese pueblo, al estar firme en Dios, en su palabra, en sus principios, en esa verdadera comunión con Dios, ese pueblo se fuera extendiendo y alumbrara a todas las naciones. Pero no fue así. Fue un pueblo que se volvió idólatra, ya lo leímos en el siguiente capítulo. Abandonó a Dios y se fue tras de ídolos, y lejos de ser luz, fue oscuridad. Y aquí estamos hablando de la vid, de esa vid, que está representando a una nación. Pero la vid también representa a una persona. Tú también eres una vid. Una vid que está creciendo, una vid que está dando frutos. El punto es, ¿qué frutos son los que estás dando? Frutos agradables, frutos de bendición, frutos de edificación, frutos o una sombra, que aquellos que se cobijen a la sombra son fortalecidos, son ayudados, son levantados. ¿O es un fruto amargo? Alguien viene y prueba ese fruto tuyo y por dentro tiene un ardor, tiene una acidez, tiene un dolor intenso, porque tus frutos son amargos. Entonces lo primero que yo quiero que veamos con el pasaje es cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, estaba señalando también que su pueblo no fue esa verdadera vid. De su pueblo no vino ese dulce fruto, esa dulce bendición, esa amplia gracia que Dios quería. De su pueblo no vino. Y hoy estamos por iniciar el primero de 52 semanas, o el primer fin de semana, el primer domingo de 52 que tenemos por delante. Hoy es un buen día para poder enfocar cómo voy a llegar a la siguiente acción de gracias. Con frutos como los que he traído hasta el día de hoy, frutos ácidos, frutos de violencia, con un carácter que no glorifica a Dios, no bendice a mi familia, es más, a lo mejor a ti tu propio carácter no te bendice. Hoy es un muy buen día para poder enfocar y tú puedas entender ¿por qué sí he querido ser una buena persona? ¿Por qué sí he querido ser un buen hijo? ¿Por qué sí he querido ser un buen esposo? ¿Por qué sí he querido ser un buen padre o una buena esposa, una buena hija? Porque han salido otros frutos de mí. Es que depende a quién estás vinculado. Porque si estamos vinculados a la vid verdadera, los frutos son diferentes. Siguiente pasaje, si me acompañas a Isaías capítulo 5, por favor. De los versos 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, ¿a qué dice? A su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas de gran calidad, pero dio uvas silvestres, uvas pequeñas, uvas ácidas, uvas muy amargas, uvas muy desagradables. Entonces aquí, a través de su palabra, lo primero que
quiero yo mostrarte es que Dios quiso desde un principio que hubiese un pueblo a través del cual Él, nuestro Dios, fuese conocido. Pero hoy cada uno de nosotros también es una vid. Alguien que va a estar dando frutos. Alguien que va a estar compartiendo esos frutos con los demás. Regresamos a la diapositiva, por favor. En esos pasajes que tienen ustedes, ¿verdad? Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, no los busques, Elías, solo es para que tengamos claro. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, es la última de las grandes declaraciones que Él hace en el Evangelio de Juan, presentándose como Dios mismo. Él se presentó diciendo yo soy. En el libro de Génesis, de Éxodo, Dios se presenta así ante Moisés. Cuando Moisés le dice, voy a ir a tu pueblo que está en Egipto. Y cuando tu pueblo que está en Egipto pregunte cuál es tu nombre, ¿qué les digo? ¿Cómo te llamas? Y Dios revela el más grande o su nombre. Yo soy Yahweh. Yahweh. Yo soy el que no cambia, el que no se transforma. El que no madura porque Él ya es perfecto, el que no necesita desarrollarse porque Él ya es omnisciente, el que no carece de nada porque Él lo tiene todo, el que no envejece porque Él es eterno, el que no disminuye porque es infinito. Y así podríamos seguir mencionando los atributos de Dios, y tendrías que entender que cuando Dios se presenta, Él se está presentando en toda esa plenitud. Y ese nombre, esa forma de presentarse dentro del pueblo hebreo es exclusivo para Dios. Solo Él se presenta así. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo, Él en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan nos narra cómo empieza el Señor Jesucristo a transmitir el Evangelio. Era el nombre que Él usaba. En el capítulo 6, verso 35, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, en el verso 12, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, verso 7, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor. Juan 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos en el último. Con estas 7 declaraciones que nos pone Juan, son contundentes para que toda persona que es entendida en la Escritura, y si no es entendida, puede ser una persona que es dedicada y empieza a buscar en la palabra todas estas expresiones, va a llegar a una sola conclusión: Jesús es Dios. Aunque haya personas que vayan tocando puerta por puerta y te digan, no, el Padre está acá, el Hijo está acá, no, el Padre es más grande, el Hijo es más pequeño. Eso es lo que pueden decir personas que pueden ir puerta por puerta y hablando con las demás personas que les abren su puerta. Lo que dice la palabra es totalmente diferente. La palabra de manera contundente dice que Jesús, Él es Dios. Y en este momento, el último de esas revelaciones del yo soy, el Señor Jesús dejó la última para aquellos que eran sus discípulos, para aquellos que eran tan cercanos a Él, para aquellos que iban a recibir una encomienda tan grande, para aquellos que iban a estar tiempo después implicados en situaciones tan cambiantes, tan diferentes, tan dispersas, para aquellos discípulos que tenían que romper con barreras culturales, con barreras generacionales, con hábitos que de toda su vida ellos habían desarrollado, pero que vino el Señor a tratar con ellos. Y a ellos, a este grupo de discípulos, el Señor Jesús abre su corazón y da la mayor de sus revelaciones: yo soy. Yo soy. Y si hoy aquí en este lugar y de las diferentes iglesias hay creyentes y hay hermanos, Él debe ser tu verdadera vid. A los hermanos que están allá en la Sierra Negra, de Él tiene que venir la vida,
para que esa vida fluya a través de ustedes a una comunidad tan necesitada como puede ser Sierra Negra. Los hermanos que están en Altepeji, tú necesitas entender que Él debe ser tu verdadera vid, tu verdadera fuente de alimento, de gracia, de poder, para poder bendecir a una comunidad tan necesitada como a cualquier otra allá en Altepeji. Para los hermanos que vienen de Puebla, o hermanos que vienen de Guajuapan, o hermanos que vienen de Miahuatlán o de Tlacotepec, de Pino Suárez, de Coayucatepec y de cada una de las diferentes comunidades que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto se necesita de la verdadera vida? Y Jesús le dijo a esos discípulos: yo soy la vid verdadera. No fueron palabras, amado, no fueron palabras. Él, a través de sus milagros, testificó que Él era el Mesías. El Evangelio de Juan nos da testimonio también de 7 milagros impresionantes que de manera contundente demuestran: Jesús es único, Jesús es Dios. Pero no solo fue a través de los milagros, también fue a través de sus enseñanzas, enseñanzas impresionantes, enseñanzas que las mismas personas que en algún momento le eran contrarias y querían provocar errores y pecados en Jesús, quedaron asombrados por la manera en la que Él les aclaraba o les revelaba la verdad de manera totalmente nítida, sin malas intenciones. Sin malas intenciones, las enseñanzas testifican de esa comunión con Dios. Ahí está el Señor Jesús en los diferentes evangelios, en auditorios muy grandes, de miles de personas, pero también ves al Señor Jesús sentado en un pozo platicando con una mujer pecadora, que la Biblia no nos da su nombre, solo nos dice que era una samaritana. Y ahí el Señor Jesús abriendo su palabra, mostrándole la luz, la verdad, la gracia. ¿Cuántos de los que están aquí hemos sido como esa samaritana, perdidos en nuestros pecados, ahogados de las fuentes que bebíamos, el materialismo, la religión, la inmoralidad y tantos otros pozos donde la gente corre? Mira, el fin de año la gente corrió haciendo sus cábalas, queriendo que este 2024 se le cumplan sus caprichos, pero cuando va avanzando el año, las personas llega el momento en que se hastían de los propios caminos que están caminando, se sienten vacías, se sienten traicionadas, se sienten totalmente sin nada, huecas. La única verdadera fuente que da vida es Jesús. Pregúntele a la samaritana. Un hombre paralítico de 38 años, que nadie se compadecía de él. Y es que habemos personas que por nuestro carácter, nuestros pecados, nuestro egoísmo, alejamos a todos los golpeamos, a todos los insultamos, a todos les decimos sus cosas, pero no tenemos oído para oír nuestras verdades. Y de repente somos como ese paralítico. Nadie quiere hacer nada por nosotros. Nadie ni siquiera se acerca a ver cómo estás. Y Jesús se acercó y le dijo: ¿quieres ser sanado? Y mira, hoy estamos en un día muy hermoso. Nos quedan 51 semanas por delante para tener un verdadero corazón que sepa ser agradecido, para ser una vid que dé frutos, que exalten a Dios y que los demás se cobijen bajo una sombra agradable y que cuando prueben tus frutos estén agradecidos por lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy es un buen día. Hoy es un muy buen día para reconocer que nuestra naturaleza necesita ser cambiada. Mi corazón necesita ser transformado. Porque tal vez veo que a lo mejor sí me invitaron a la cena de fin de año, pero platicaron entre ellos, pero nadie platicó conmigo. No, la fiesta empezó cuando yo me fui porque ya no me aguantaban. Hoy es un buen día para que tú puedas reconocer que Jesús dedica el tiempo para sentarse al lado de personas tan deterioradas como ese hombre paralizado, ya no sabía ni qué hacer, ni cómo, ni quién. Un ciego. ¿Cuántos de aquí hemos caminado una vida de ceguera, pensando que íbamos por el buen camino? Nada que ver, todos perdidos y extraviados. Y Jesús se acerca con aquel ciego de nacimiento y lo sana. Lo sana. Es que los milagros testifican de su deidad.
sus enseñanzas testificaban de su comunión con Dios, pero de todo lo que es más hermoso en Jesús es su carácter. Amarrándose una toalla, agachándose a lavar los pies. Si Él estuviera aquí ahora, si Jesús estuviera aquí ahora haciendo eso, ¿qué pensarías cuando llegara ahí a tu silla y se agachara y te quitara tu calzado y tú pensaras claramente: yo he ocupado estos pies nada más para ir en pos de mis malos caminos? Yo estos días nada más los ocupé para andar de fiesta en fiesta y andar metiéndome tanta cosa: alcohol, drogas, inmoralidad, obscenidad. Y llegar ahí y empezar a quitarte tu zapato. ¿Cuántos de nosotros seríamos como Pedro y le diríamos: no, Señor, ¿cómo crees? No, no. Y Él con una gran sonrisa, sin que su mirada te reproche, te recrimine, te señale. Él diciéndote: quiero hacerlo, quiero hacerte el bien, quiero amarte, quiero hacer algo por ti que nadie más va a hacer por ti. Cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, no eran palabras. Él es, y no hay otro. No hay otro. No hay otro. Él es. Y una vid que nos sustentó todo el año pasado. Hubo bonitos momentos. No es difícil ahorita levantar las manos y decirle gracias por esos bonitos momentos. Hubo momentos muy duros, pero Él estuvo ahí. Hubo momentos muy dolorosos, pero Él estuvo ahí. Hubo momentos de mucha confusión, pero Él jamás nos ha soltado. Él es la vid verdadera. Y se lo está diciendo en el momento que Él sabía que más adelante, cuando los discípulos estuvieran atravesando todas esas dificultades, ellos recordarían: no me debo de separar de Jesús, me voy a aferrar a Él. Y había gente que los quería arrastrar para que renunciaran a Jesús. Había gente que les decía: es que si tú blasfemas a Jesús te dejo libre, pero si tú ahorita dices que eres discípulo, yo te voy a matar. Y se aferraron. Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Si nos pones la siguiente, por favor. Entonces, esta no es una simple declaración nada más, ¿no? Lo que Juan nos está poniendo es algo tremendo. Amados, cómo deseo que a lo largo de este 2024 Jesús sea tu pan, tu alimento. Que Jesús sea tu luz. Que Jesús sea la mejor puerta por la que tú entres a tiempos de fortaleza, de crecimiento. Que Jesús sea tu buen pastor. Que tú puedas ser esa oveja humilde y dócil y digas: no voy a ir a buscar a nadie más, Él es mi buen pastor. Y así cada uno de esos yo sois, que tú lo puedas vivir plenamente, de verdad. Lo segundo que quiero hablar es acerca del labrador, porque menciona a Dios. Dice ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en ese verso 2, el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí es muy pequeña la imagen, pero quise poner la imagen de un bonsái. Ese bonsái que está usted viendo ahí en la pantalla, en el lado izquierdo para usted, ese, gracias por ampliarlo, ayuda mucho. Ganó
el año pasado un concurso internacional. Ganó un concurso internacional. Yo de esto soy un ignorante, pero hace algunos años, estando con algunos hermanos en una actividad de un retiro, de salir y estar juntos buscando a Dios, también en algún momento salimos, almorzamos, comemos, pero en esa ocasión, hermano César nos dirigió a que conociéramos acá en Fortín de las Flores un museo o un jardín muy hermoso que es del bonsái, que se llama. Exactamente. ¿Y sabes por qué se llama así, hermano? Ya te la puse difícil. Tatsugoro, y no me sé el apellido porque está más complicado que el nombre. No sé si se llama Yamamoto, pero es Tatsugoro. Si me ayudan ahí buscando los que son buenos en las redes. Allá en Fortín está este jardín museo que se llama Tatsugoro, en honor al primer japonés que vino en época del presidente o expresidente Porfirio Díaz a introducir este tipo de árboles en nuestro país. Y el día de hoy allá en esta ciudad no tan lejana está un amplio museo impresionante. Esta foto no tiene nada que ver con ello. Solo estoy narrando una anécdota que cómo me bendice cuando vamos a ese lugar y podemos recorrer esos jardines y ver una gran variedad de árboles transformados de una forma tan artística, tan impresionante. Ahí estamos viendo un árbol. Lo primero que yo quiero mostrar de este verso 1, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es que aquí está diciendo en el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Es un pasaje muy hermoso, pero a la vez es un pasaje totalmente claro, donde se nos advierte que como una persona creyente, alguien que se dice cristiano y que asiste a un lugar o que ya de tiempo conoce la palabra de Dios, pero que no hay fruto en tu vida, la palabra es clara. Y la palabra dice que es Dios el que va a provocar un corte, te va a eliminar y te va a separar. Porque estás ahí con un propósito totalmente definido. Ahora tenemos que entender que se está hablando de Dios, el Dios omnipotente, el Dios todo lleno de misericordia, el Dios todo lleno de poder. Cuando usted ve un árbol así, no es obra de la casualidad. Cuando usted ve un árbol así, es obra de alguien que le ha dedicado no un día, no un mes, no un año. Un árbol que gana una competencia de este tipo puede llevar 20, 30 o más años trabajando el árbol. No solo en el tipo de maceta, la tierra o sustrato que se le pone, los cortes que se le van a hacer o las modificaciones en su desarrollo. Es impresionante todo lo que se hace y todo el tiempo que conlleva todo esto. ¿Qué estará haciendo Dios con cada uno de nosotros? Fíjate lo que dice el texto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Si nos pones la diapositiva, Elías, de la versión de la NTV, por favor. El verso número 2. Fíjate lo que dice el verso 2. Él corta de mí, a ver, léalo conmigo en voz alta. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. O sea, Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. La pregunta es, ¿estamos produciendo fruto? Frutos que a Dios lo honren, frutos que son los correctos, los adecuados. También los hermanos que vienen de Puente Santana, no los había, bueno, sí los había visto, pero de repente se me fue el nombre. Fausto, Gaby. Entonces,
esta es una advertencia muy importante. ¿Yo estoy más unido a la vid o estoy a punto de ser cortado y ser eliminado? Por tanto tiempo, y el único que se ha cosechado de mí, uvas agrias. Y viene otra situación y uvas amargas. Y viene otra situación y uvas cada vez más agrias. Y viene otro año y uvas cada vez más amargas. Esa es tu vida. Ese es el reflejo de tu vida. Una persona que puede caminar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años con una Biblia bajo el brazo, pero la Biblia no ha marcado tu corazón. La Biblia no ha transformado tu vida. La palabra de Dios no te ha transformado en una persona que esté dando un fruto que sea agradable. Ya que el Señor Jesucristo es fuertísimo cuando lo dice: será cortado. Ahora, no es el propósito de la enseñanza, sino lo que dice después. Dice: y poda las ramas. ¿Qué? Léalo conmigo, por favor. Y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para que qué? Qué bueno. Yo a lo largo de este año he sido ampliamente bendecido por probar el fruto de varios hermanos, hermanas, que los veo cómo van creciendo y cómo se van desarrollando. Me ha tocado, porque no predico yo todos los domingos, me ha tocado estar sentado varios domingos y ser bendecido por la predicación de varios hermanos. Me ha tocado ser bendecido por el servicio de muchos hermanos y hermanas que día tras día, fin de semana tras fin de semana, de todo corazón vienen y hacen lo que hacen para Dios. A mí me ha sido tan agradable ver cómo algunos de mis hermanos jóvenes, que tal vez yo los conocí aquí en el centro educativo, y el día de hoy ya son hermanos que están integrados en el servicio. Ha sido tan agradable con algunos de ellos viajar, experimentar algunas cosas, escuchar algunas de las propuestas, actividades, direcciones que el Espíritu está poniendo en ellos. Qué agradable es cuando agarras un fruto y lo pruebas y lo saboreas, te deleitas. Hace unas semanas una hermanita acá de la iglesia me bendijo con unas manzanas. Qué manzanas tan deliciosas. Te parecía naranja, la mordías y ¡qué delicia! Eso es lo que obtiene Jesús cuando de tu vida viene ese fruto. Un fruto que lo glorifica, un fruto que lo alegra, que lo engrandece. Porque estamos hablando de discípulos como Pedro. Dígame, ¿Pedro dio fruto en su vida, sí o no? ¿Y dio poco fruto o dio mucho fruto? Dígalo fuerte. Dio mucho fruto. Sí, Pedro todavía estaba pasando y venían situaciones que ya las veremos en la predicación secuencial que llevamos. Ya veremos el momento de la negación y dificultades que él atravesó. Pero Pedro se agarró a esta palabra: Él es mi verdadera vid. De Él viene lo que yo puedo darle al Padre. No viene de mí. El fruto que damos no viene de nosotros, viene de Jesús. Pero para que ese fruto pueda llegar a madurez, yo debo de estar unido a Jesús. Ahora, el aspecto es muy fuerte porque dice que las ramas que ya están dando fruto. Si tú eres un hermano o una hermana que estás dando fruto, qué gozo. Y bueno, también me alegra mucho que estén con nosotros las hermanas de escuela dominical. Son parte siempre de la iglesia y su servicio y su labor es muy desgastante. Así que, hermanas, muchas gracias por bendecirnos. Muchas gracias por bendecir a los hijos de los hermanos y de los congregantes. Que este año Dios permita que el fruto a Él lo glorifique y que ustedes puedan ver toda esa aflicción reflejada en los corazones transformados de esos niños, de esos adolescentes de la escuela dominical. ¿Estás dando fruto? Prepárate. Viene la poda. Prepárate. En el momento en que Dios no te avise, va a traer una situación en tu vida para cortar algo,
para transformar algo, para modificar algo. Si nos vuelves a poner la foto del bonsai, por favor, Elías. Ese árbol fue modificado. Ese árbol sufrió cambios, ajustes, para tener hoy esa forma. Pero lo que está haciendo Dios no es para ganar una competencia de un año. Lo que está haciendo nuestro Dios no es para una exhibición nada más, meramente ornamental. Lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros es para vida eterna. Y esto es importante que lo entendamos. Tal vez tú como padre no quieres que tus hijos pasen malas situaciones. No quieres que tus hijos atraviesen las dificultades que tú pasaste. Tal vez tú como padre no quieres que tus hijos tengan la escasez en diferentes áreas que tú tuviste. Y como padre tú quieres darle lo mejor. Pero habrá que preguntarle a Dios cuál es su plan. Habrá que ser humildes si de repente Dios hace un cambio de tus planes y lo que tú no querías es lo que tienes. Porque a los que están dando fruto, Él los va a podar, Él va a hacer cortes. Qué bueno que eres alguien que estás dando fruto, pero Dios quiere glorificarse más en tu vida y que tu vida dé más fruto. ¿Tienes cualidades? Fíjate, el Antiguo Testamento habla de una joven llamada Esther, una joven que tenía cualidades físicas tal vez muy cotizadas el día de hoy. Tenía muy bonita presencia física, o sea, una belleza física destacada, aunque la palabra también dice que su rostro también era un rostro hermoso. Tuvo una formación, alguien se preocupó por ella y la cuidó. Y cualquiera pensaría que tenía todo para que le fuera bien. Pero un día las cosas cambiaron bruscamente. El pueblo al que ella pertenecía iba a ser eliminado. Había fecha para que todo ese pueblo fuera arrasado. Y viene aquel que la educó, aquel que se preocupó tanto por ella y le dice: haz algo. Y ella se jala el cabello y dice: es que yo no puedo hacer nada. Es que las leyes, las reglas, las cosas que ya están establecidas, no, es que yo sí me atrevo, me va a pasar lo que le pasó a la anterior reina. La anterior reina desobedeció al rey, la quitaron. Y fueron las palabras de Mardoqueo. ¿No será que para eso es que llegaste hasta este momento? ¿Para qué llegamos a este momento? ¿Por qué estás ocupando el lugar que estás ocupando? No solo dentro del auditorio, dentro de tu familia. ¿Por qué Dios te ha puesto ahí? ¿Para qué estás ahí? ¿Cuál es el propósito? Y mira todo lo que tenía Esther. Tenía belleza. Había alcanzado una posición social tal vez muy envidiable para muchas personas. Era la reina. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que hoy tengas inteligencia? ¿De qué sirve que hoy tengas empresas? ¿De qué sirve que hoy tengas cualidades físicas o mentales o materiales? ¿De qué sirve si tu vida no tiene un propósito? Si tu vida no va más allá, nada más de tus propias conveniencias. ¿De qué sirve? Esther lo tenía todo, pero es desafiada. ¿Para qué se te puso todo eso a ti? ¿Por qué estás en el lugar donde estás? Y ella lo entendió muy bien. Y ella, en lugar de separarse de la vid verdadera, ella se unió en humildad y le dijo: yo voy a ayunar, pero necesito que también ustedes ayunen por mí. Y entró en una íntima comunión y quedó unida, no solo a la vid verdadera, sino a la bendita palabra revelada de Dios, porque quedó para siempre su nombre de alguien que no quiso nada más probar los frutos que de manera natural ya tenía: su edad, su juventud, su posición, su belleza. Le dio un verdadero significado de propósito a su vida. Y aceptó aún la muerte, si es que la tenía que recibir, pero no separarse de la vid. ¿Te has separado de Cristo, joven? ¿Por qué te separaste? ¿Por un hombre? ¿Por una mujer? ¿Por un momento donde se estaban burlando de los jóvenes cristianos y era más fácil hablar como ellos?
vulgaridades, obscenidades. ¿Consideraste que las cosas que tú tienes ahorita, tu juventud, tu edad, el círculo en el que estás, son las cosas que a ti te conviene manejar? No tiene sentido de propósito. No tiene sentido de propósito. ¿Algún día va a pasar tu juventud? Pregúntale a cualquier hermano adulto que esté aquí. La belleza, tienes presencia física, algún día va a pasar de una o de otra manera, de la manera natural teniendo hijos o de la manera natural por la edad. Eso no llena. Eso no hace a una persona agradecida. A través de que Hadassah entendió el sentido de propósito, se agregaron unos días de fiesta y de acción de gracias. ¿Cómo se llaman? Purim. Exactamente. ¿No podría ser hoy un día de Purim? Un día que los enemigos de Dios terminen. ¿Es tu egoísmo un enemigo de Dios? No puedes vivir una vida agradecida con ello. Eres egoísta. Estás viendo nada más lo tuyo. Tu vida carece de propósito. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, Él está centrando en Él todo. Él solamente vino para una cosa: para morir en la cruz por ti. Si vivió 33 años, los vivió para ti. Si hizo 7 milagros, los hizo para que tú creyeras en Él. Si hizo 7 declaraciones del yo soy, las hizo para ti, para que tú entiendas que en Él está la vida, para que tu vida tenga un verdadero propósito y del fruto que glorifica a Dios. No una vida vacía, una vida de vanidad, nada más mirándote en el espejo, arreglándote nada más para que todos los demás se queden ahí abriendo los ojos. Ay, qué mujer, ay, qué hombre. Qué vida tan hueca. Pero es un día a ti también te va a cansar, como a la samaritana le cansó cada uno de los pozos en los que ella bebió y que lo único que tenían era agua podrida. Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo y cuál es el don que yo tengo, tú le pedirías y yo te lo daría. Necesitamos un corazón agradecido. Pero un corazón no puede ser agradecido si no tiene un entendimiento de su propósito. Cada una de nuestras vidas tiene un propósito. ¿Por qué damos gracias hoy? De 365 días que tuvo el año pasado, ¿cuántos de esos días fueron muy agradables? Ponlos en tu mente. Una vez que hayas hecho esa diferencia entre los días que fueron muy buenos, pon en tu mente los días que fueron muy malos, muy terribles. Por eso no damos gracias. No entendemos que Dios en toda su sabiduría, Él viene y provoca en nuestra vida cambios, modificaciones, desafíos, riesgos que no son inútiles. Que el propósito que tienen es probar si de verdad yo voy a permanecer en la vid verdadera. El día de hoy puede ser ya un testimonio fuera de lugar, pero hace muchos años, cuando Rusia no permitía el cristianismo, se dice que un grupo de soldados entró en una casa donde estaban celebrando un servicio. Y entraron los soldados con sus armas, a gritos muy fuertes, preguntando, ¿quiénes son los cristianos? ¿Quiénes están quebrantando la ley teniendo esta reunión? ¿Quiénes son los cristianos? Todos los que estaban adentro se sacudieron, todo el mundo pensó, estamos en problemas, pero de repente los soldados dijeron, solo que se queden los que son cristianos, los que no son cristianos, váyanse. Una gran cantidad agarró y empezó a salir. Pero aquellos, no solo los que eran los dueños de la casa, sino los que verdaderamente entendían que ser cristiano es pagar un precio
y más en lugares donde está prohibido, se quedaron sentados. Probablemente en su mente ya veían que los soldados los empezaban a golpear, que los iban a subir a los camiones y los iban a llevar a las terribles prisiones que tenían. Yo no sé qué imaginaban ellos, pero lo que siguió fue sorprendente. Los soldados bajaron sus armas y dijeron: nosotros también somos cristianos y solo queremos reunirnos con aquellos que de verdad lo son, no con gente que no lo es. Y si hoy eso pasara aquí, ¿cuántos aún a riesgo de su vida, de que esos bonitos planes que hay como Esther, es que soy la reina, ocupo esta posición, esto, el otro, eso puede cambiar si yo hoy voy y manifiesto que soy cristiano? Si eso pasara hoy, ¿se quedaría el auditorio lleno? O rápido algunos, aún hasta dejando los vehículos: no hay que se quede, eso no interesa, vámonos. Cuando Cristo lo dio todo por ti. Todo. No se guardó nada. ¿Es día de acción de gracias? Es día de acción de gracias. Tuvimos un Señor Jesucristo fiel, no solo el año pasado, hermoso no solo en los días de alegría, hermoso en los días oscuros, firme en los días duros, permanente. Él no cambia. ¿Qué necesitamos para ser agradecidos? Hay un ingrediente, se llama humildad. Reconocer que nosotros sin Él no somos nada, no podemos nada. Diste fruto el año pasado, hermano, sigue unido a la vid. Alza tus manos con humildad y dile al Señor: Señor, lo que vayas a hacer en mí, adelante. Entiendo que como discípulo debo de ser transformado para darte mayor fruto, porque tú eres digno de ello. Entiendo que los años que vienen post pandemia no van a ser fáciles, pero van a ser los mejores tiempos para que se demuestre los que están unidos a la vid verdadera. Mi deseo es que pueda usted llevar, si es posible, una parte de esta enseñanza cada fin de semana. El próximo domingo tienes una nueva invitación para estar con nosotros. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, hasta que lleguemos a la siguiente acción de gracias. Hoy me gozo muchísimo de ver a tantas personas, tantas familias que tenía tiempo no los veía, jóvenes que no los veía, como Rogelio, su compañera, y otros jóvenes también que están hoy entre nosotros. Yo me gozo mucho. Qué hermoso es que esa vid verdadera que es Jesús está extendiendo sus ramas. Y hay adultos, jóvenes, niños que están cobijando bajo su sombra. Hagamos todo este año un año de propósito, de permanecer fieles a esa vid verdadera. Aférrate a Jesús. Las cosas cambian, la juventud cambia, la belleza cambia, la economía cambia. Jesús no cambia. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. ¿Por qué le va usted a dar gracias a Dios? Quisiera que lo incluyera usted en esta oración. Dele gracias por los problemas. Caíste en alguna falta, caíste en algún pecado. Aprende a ser humilde, a darle gracias, porque eso muestra la realidad que estamos viviendo. Fallaste. Te habías comprometido a algunas cosas y no fuiste fiel. Piénsalo, porque hoy no estamos hablando nada más de fruto aquí.
en la iglesia. Estamos hablando del fruto que sale de tu vida en todos los lugares donde estás. Como un trabajador, como un empresario, como un padre, como un esposo, como un amigo, como un hermano, como un condiscípulo. Estamos hablando de todas las áreas de la vida. Si Dios trae un cambio a nuestra vida, y si de repente algo que ahorita no está pasando en nuestra mente, algo muy fuerte, de aquí a unos días pasa algo que nos simbra por completo, aprende a ser humilde. Aprende a entender quién es el que está trayendo todo esto. Jesús claramente dijo: mi Padre, mi Padre, mi Padre es el labrador, no es cualquiera. Si yo hubiera podido traerte ese bonsai y hubiera podido traerte a la persona que lo desarrolló, tú admirarías a esa persona y dirías: ¡qué capacidad! Pero ninguna persona se compara a Dios. Él es incomparable. Y Él está trabajando en ti. Los que vienen de Chazumba, Abraham, qué gusto que nos acompañen. Hagamos de todo este año un año donde seamos agradecidos, no en las expresiones nada más, sino en la disposición de decirle al Señor: heme aquí, Señor, cámbiame, transfórmame. Reconozco que no te estoy dando el mejor fruto. Reconozco que mis frutos no han sido lo que deberían de ser, Señor. Pero quiero poner mi vida en tus manos. Pongamos la vida de estos pequeños que están aquí. Ellos no tienen la conciencia que tú y yo sí tenemos de todas las cosas que pueden venir más adelante. Ellos solo están pensando en pasarla bien. Si al rato va a haber piñata, van a estar nada más pendientes de agarrar la mayor cantidad de dulces. Pero tú y yo sabemos que no todo en la vida son piñatas y son dulces. Tú y yo sabemos que de repente hay que despedir a hermanos, familiares. Y es muy fuerte. Y necesitamos que ese fruto se vaya formando en la gracia de Dios. Hay jóvenes que hace unos meses en el campamento Dios hizo un milagro en tu vida. Un milagro de salvación, un milagro de redención. ¿Cómo vas? Más aferrado a la vid, más fortalecido, caminando y dando el fruto que es digno de Él. ¿Qué se necesita para ser agradecidos? Ser humildes. Traigo aquí, se los digo aparte, unos planes de lectura. Si alguien quiere empezar este año diciendo: yo quiero ser una persona comprometida con Dios y con su palabra, se acerca. Le doy un plan de lectura para 6 meses. Y voy a estarte esperando si a los 6 meses vienes por el otro semestre. Porque hay que permanecer no solo en Cristo, sino en su palabra. Y su palabra es la luz, es la vida, es la lámpara. Padre, gracias. Nos has permitido no solo terminar un año en el que en nada fallaste, en todo nos ayudaste, Señor. Pudimos haber tenido muchas reuniones, mucho tiempo de oración, planeación, pero tú eres el que lo hiciste todo. Tuvimos retiros hermosos, tuvimos abundante palabra tuya que vino a que se tomaran decisiones en lo familiar, en la educación, en el proyecto, Señor, de formación de nuestros hijos. Gracias. Gracias, Señor, por cada una de las iglesias, por cada uno de los hermanos, pastores, predicadores. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos y hermanas que sirven con amor, con esfuerzo.
cada día. Gracias por las familias, Señor. Gracias por los matrimonios. Gracias, Señor, por los bebés que llegaron el año pasado y por los que ya vienen. Gracias. Pero Padre, también queremos darte gracias por los momentos difíciles, los momentos complicados, duros. Te queremos dar gracias, Señor, por los hermanos que tú llamaste y ahora están contigo. Gracias por sus vidas. Y te queremos dar gracias porque Jesús es la verdadera vid. Padre, que este año que estamos iniciando sea un año donde de verdad, con determinación, permanezcamos unidos a la vid y dispuestos a todo lo que tú hagas en nosotros para que el fruto que venga te glorifique a ti. Bendice, Señor, a cada persona que hoy nos ha acompañado. Bendice a los hermanos de Ciudad Valles cuando escuchen la enseñanza, o de otros lugares, Señor, como Acapulco, o de cada lugar donde la escuchan, Señor. Bendícelos y que sea una palabra que los aliente a lo largo del año. Gracias por ser un Dios vivo, bueno y verdadero. Bendito seas, Jesús. Amén.